El aire en la constructora ese día parecía más denso, casi palpable, cargado de una tensión invisible que solo Conceição, con su sensibilidad agudizada, lograba captar. Ella ya había barrido los pasillos del 10º piso, la oficina de la dirección, y ahora se dedicaba a la sala de reuniones, donde los susurros y las risas ahogadas de los ejecutivos resonaban, mezclándose con el olor a café fuerte y papel nuevo. Nadie la notaba de verdad. Era como si su figura se diluyera en el ambiente, convirtiéndose en parte del mobiliario, una sombra que se movía con la escoba y el plumero. Y era exactamente así como Conceição lo prefería, inmersa en su propia burbuja de silencio, una especie de santuario protector contra la crudeza del mundo exterior, un mundo que en los últimos años le había quitado tanto que apenas recordaba quién había sido un día. Cada barrida en el suelo era un paso en falso en la danza de la vida en la que ella había tropezado, un intento de limpiar no solo la suciedad de la alfombra, sino también las capas de polvo que se habían acumulado sobre sus sueños, sus aspiraciones, su propia identidad. Detrás de aquel uniforme simple, de aquel rostro cansado, residía una mente brillante, políglota, que un día descifraba las complejidades del mandarín y las sutilezas del japonés, y que ahora se dedicaba a descifrar las manchas más difíciles del suelo. La ironía era cruel, pero ella la abrazaba en silencio como una vieja conocida. Cada palabra pronunciada en las reuniones de los ejecutivos, incluso las que parecían banales, era absorbida por Conceição con una precisión casi sobrenatural. Era un hábito antiguo, una herencia de sus años como investigadora, de su sed insaciable de conocimiento. Sus oídos captaban no solo el contenido de las frases, sino la entonación, las pausas, lo que no se decía. Ella percibía las pequeñas vacilaciones de Roberto Méndez, el CEO, un hombre de 40 y tantos años que exhalaba arrogancia y un prejuicio velado todo lo que no encajara en sus estándares de éxito. Él hablaba alto, gesticulaba con vehemencia, y sus ojos azules, antes de ser perspicaces, eran juzgadores. Conceição, invisible, notaba cómo despreciaba a los empleados de bajo rango, como si fueran solo engranajes desechables en su máquina de hacer dinero. Las discusiones sobre nuevos contratos, licitaciones, expansión al mercado asiático, todo eso pasaba por sus oídos, transformándose en piezas de un rompecabezas que ella, en su soledad, montaba en su mente. Ella entendía el juego de poder, las estrategias implícitas, las medias verdades que se disfrazaban de grandes acuerdos. Eran informaciones a las que pocos tendrían acceso, y Conceição las guardaba, sin saber por qué, como un tesoro secreto en medio de su vida despojada. Aquel día específico, la atmósfera en la sala de reuniones cambió drásticamente. Conceição terminaba de organizar las sillas cuando Roberto, con una sonrisa de desprecio en los labios, interrumpió la conversación con sus directores. Sus ojos, antes enfocados en hojas de cálculo, se volvieron hacia ella, una mirada que la perforaba como si la viera por primera vez, o, quizás, como si la viera solo como un objeto para su diversión. Un escalofrío recorrió la espalda de Conceição, un presentimiento amargo que le heló el estómago. Ella conocía ese tipo de mirada, la premonición de una humillación inminente. Había algo en él, una malicia contenida, que le hacía querer desaparecer en el suelo. Los otros ejecutivos, percibiendo el cambio de humor del jefe, se quedaron en silencio, observando la escena con una curiosidad mórbida. Ese silencio, pesado y expectante, era casi tan opresivo como la mirada de Roberto. Conceição apretó el mango de la escoba, sus nudillos blanqueando, mientras esperaba la embestida que sabía que vendría. El corazón le latía fuerte en el pecho, un tambor desafinado que resonaba la ansiedad que intentaba desesperadamente contener.
Era una mezcla de miedo y una extraña, casi imperceptible, llama de indignación comenzando a titilar. Roberto Méndez se aclaró la garganta, un sonido arrastrado que parecía reverberar por toda la sala, atrayendo aún más la atención. Sostenía en las manos un contrato, aparentemente inofensivo, pero que Conceição, por intuición y por la forma en que él lo manipulaba, sabía que guardaba secretos. Conceição, comenzó, su voz goteando ironía. Oí decir que eres una mujer de muchos talentos. ¿No es así? Había un brillo depredador en sus ojos, un placer sádico en su voz que no pasó desapercibido. Los otros directores intercambiaron miradas curiosas, algunos esbozando sonrisas contenidas, como si estuvieran a punto de presenciar un espectáculo. Ella solo asintió con la cabeza, un gesto casi imperceptible, intentando no demostrar la torrente de emociones que se agitaba en su interior. La rabia burbujeando, la humillación anticipada apretándole el pecho y un miedo sutil pero persistente de lo que vendría a continuación. Era el mismo miedo que había sentido cuando el médico pronunció el nombre de la enfermedad de su marido, cuando el banco llamó cobrando las deudas, cuando la soledad se convirtió en su única compañía. Ese era el tipo de momento en que la vida parecía poner a prueba sus límites, empujándola a un abismo donde la única opción era caer o luchar. Este de aquí, continuó Roberto, levantando el contrato como un trofeo, es un documento crucial para la empresa, en mandarín, y como sé que tú con toda tu experiencia de vida debes haber tenido contacto con diversas culturas, quiero ver si eres capaz de traducirlo para nosotros. Un silencio pesado se instaló en la sala, roto solo por el leve crujido del papel en las manos de Roberto. Las sonrisas en los rostros de los directores se ampliaron, anticipando el bochorno. La apuesta fue entonces lanzada, un desafío cruel disfrazado de oportunidad. El salario de 15.000 SLs de Roberto contra la obligación de Conceição de limpiar el Passenger Centre, coche de él durante un mes, sin remuneración. No se trataba del dinero o de la limpieza del coche, se trataba de poder, de la afirmación de su superioridad, de disminuir a Conceição públicamente. La sangre de Conceição hirvió, sintió que el rostro se le calentaba, las manos le temblaban. Era la gota que colmó el vaso, el punto de ruptura de toda una vida de resignación. Las palabras de él resonaban en su mente, cada una de ellas un látigo que azotaba su dignidad. Había soportado tanto, tragado, tantos sapos, pero aquella humillación a plena luz del día delante de todos era demasiado. Una decisión silenciosa y firme se formó dentro de ella. No más, no aquel día. Conceição dio un paso adelante, su postura, antes encorvada por el peso de la rutina, súbitamente erguida. Los ojos, que durante tanto tiempo habían estado fijos en el suelo, se alzaron para encontrarse con los de Roberto, y en ellos había una chispa, una llama que él nunca antes había visto. No era rabia, era determinación. Un silencio expectante se apoderó de la sala. Acepto. Su voz salió más firme de lo que esperaba, sorprendiéndose a sí misma y a todos allí. No había titubeo, ni miedo, solo una convicción inquebrantable. Roberto parpadeó, su sonrisa se vació por un instante, sorprendido por la inesperada valentía. Él esperaba desesperación, súplica, no aquella postura altiva. Conceição tomó el contrato de sus manos con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de su gesto. Sus manos, callosas por el trabajo, sostuvieron el papel con la seguridad de quien maneja un tesoro. Al deslizar los ojos por los complejos ideogramas del mandarín, las palabras comenzaron a desenrollarse en su mente, no como un idioma extranjero, sino como su propia lengua materna, fluida y natural. Era como si, por un momento, ella volviera en el tiempo, a las aulas de la universidad, a los años de dedicación y pasión. Cerró los ojos por un segundo, concentrándose.
Las palabras que Roberto pronunció minutos antes sobre su experiencia de vida aún resonaban en su mente. Ah, si él supiera la profundidad de esa experiencia, a qué precio había sido adquirida. La cruel enfermedad que se llevó a su marido, la casa que se transformó en un nido de deudas, la depresión que la arrastró a un abismo donde la luz parecía un mero cuento de hadas distante. Cada uno de esos eventos la despojó de algo, pero también la fortaleció, agudizó sus sentidos, le enseñó a observar y a sobrevivir en silencio. Aquel contrato, en mandarín, ahora en sus manos, no era solo un pedazo de papel. Era un portal a una vida que ella había dejado atrás, un recordatorio vívido de la mente brillante que la miseria había intentado apagar. Era su oportunidad de rescatar no solo el respeto, sino también un pedazo de la Conceição que se había perdido en las sombras. Con una voz calmada, pero cargada de una autoridad que sorprendió a todos en la sala, Conceição comenzó a traducir. Las frases fluían de sus labios con una naturalidad impresionante, cada ideograma cobrando vida en portugués claro y preciso. Ella no solo traducía las palabras, sino que interpretaba los matices, las entrelíneas que solo un profundo conocimiento de la cultura y del idioma permitiría. El silencio en la sala se volvió absoluto, un silencio aturdido. Las sonrisas en los rostros de los ejecutivos desaparecieron, reemplazadas por expresiones de shock e incredulidad. Roberto, en particular, observaba con los ojos desorbitados, la mandíbula ligeramente caída. Su expresión de burla se transformó en puro bochorno, luego en un pálido pánico que él intentaba, en vano, disimular. Se creía inalcanzable, y ahora veía su torre de arrogancia desmoronarse delante de una mujer a la que había tratado con total desprecio. Ella los estaba dominando con sus propias armas, usando la inteligencia que ellos, en su ceguera, ignoraron. Pero Conceição no se detuvo en la traducción literal. Con la misma voz firme comenzó a señalar las cláusulas más comprometedoras, aquellas que Roberto había negociado secretamente. Aquí, dijo, señalando un párrafo específico, hay una mención clara a subsidios para mano de obra asiática a gran escala, lo que en el contexto de la empresa y de la legislación brasileña configura dumping social con la intención de sustituir trabajadores locales por mano de obra china con salarios muy por debajo del mercado. La revelación cayó como una bomba en la sala. Ella continuó, profundizando en detalles sobre la evasión de impuestos, disfrazada de incentivos fiscales estratégicos, exponiendo la trama compleja que ponía a la constructora en riesgo legal y financiero inminente. El rostro de Roberto palideció, el sudor brotaba en su frente. No estaba solo sorprendido, estaba aterrorizado. Sus jugadas sucias, su plan secreto, estaban siendo desenmascaradas por quien él consideraba insignificante. El control que él creía tener sobre la situación había desaparecido. Era un verdadero jaque mate. Paralizó a Roberto y a los ejecutivos, que antes estaban tan seguros en su burbuja de poder. No podían creer lo que estaban presenciando. La mujer que limpiaba sus oficinas, que servía el café y vaciaba las papeleras, estaba allí, desnudando el fraude, revelando la red de ilegalidades que ellos cuidadosamente tejían en las sombras. Conceição, sin embargo, no demostró triunfo. Su voz mantuvo la misma calma, la misma firmeza, desprovista de cualquier rastro de rencor, aunque por dentro una ola de satisfacción corría por sus venas. Era la satisfacción de quien, después de años de silencio e invisibilidad, finalmente encuentra su propia voz. No era venganza, no era odio, sino una reparación, un grito silencioso de dignidad que resonaba por las paredes de aquella sala, reverberando en el silencio aturdido que siguió. El poder había cambiado de manos y todos, incluido Roberto, sintieron el peso de ese cambio.
Allí, en ese exacto momento de inflexión, Roberto Méndez vio su vida profesional desmoronarse ante sus ojos. La caída era vertiginosa. En cuestión de minutos, pasó de depredador a presa, de controlador a controlado. El miedo al escándalo, a las consecuencias legales y financieras, era palpable en su expresión. Conceição lo encaraba, sus ojos revelando una inteligencia afilada que él, en su ceguera prejuiciosa, jamás imaginaría que existiera detrás de aquel uniforme de limpiadora. Era el despertar más doloroso y humillante de su vida. En ese instante, quizás, una pequeña parte de él comenzó a percibir la extensión de su error, la profundidad de su arrogancia al subestimar el valor de una persona por su apariencia o cargo. La máscara de control de Roberto comenzó a resquebrajarse, revelando la vulnerabilidad de un hombre que se vio, por primera vez en mucho tiempo, completamente sin salida. Para ti que sigues esta historia, si este desahogo te ha conmovido, considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que más relatos como este puedan ser compartidos e inspirar a otras personas a encontrar su voz. Conceição, entonces, añadió, su voz aún más serena, pero ahora con un tono inquebrantable de negociación. Ahora, sobre la apuesta, comenzó, y la sala, que ya estaba en shock, contuvo la respiración. Vas a cumplir tu palabra y depositar los 15.000 reales en mi cuenta. Además, vas a cancelar este contrato ilegal inmediatamente y recontratar a todos los empleados brasileños que fueron despedidos por esta maniobra. Las exigencias eran claras, directas y no dejaban espacio para dudas. No había negociación, solo una declaración de términos. Ella no estaba pidiendo, estaba dictando. Roberto intentó protestar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Estaba acorralado, con las pruebas de su mala conducta expuestas y una testigo inesperada que tenía todas las cartas. Él miraba a Conceição, ya no como la limpiadora invisible, sino como la mujer que tenía el poder de destruir su reputación y su empresa. El jaque mate estaba completo. A partir de ese momento, la dinámica entre ellos cambiaría para siempre. A partir de ese día, Conceição dejó de ser una sombra en la constructora. Lo que sucedió en la sala de reuniones se extendió como pólvora, susurrado por los pasillos y cantinas, la limpiadora que desenmascaró al CEO. La historia, inicialmente envuelta en incredulidad, tomó contornos de leyenda. Pero para Conceição, la realidad era mucho más palpable que cualquier leyenda. Ella no quería fama, solo la oportunidad de reescribir su propio destino. La sonrisa forzada de Roberto en las semanas siguientes era una prueba de su incomodidad, de la humillación que él intentaba esconder. Pero Conceição veía la derrota en sus ojos. Él cumplió la apuesta, depositando el dinero, y para sorpresa de todos, comenzó el proceso de recontratación de los empleados. La empresa, que antes era solo un lugar de trabajo arduo, comenzó a transformarse en un escenario para una inversión de papeles, donde la dignidad de Conceição se imponía sobre la arrogancia de Roberto. Aquellos eran los primeros pasos de un camino que ella jamás imaginó recorrer de nuevo. Roberto, en un intento desesperado por salvar su propia piel y la reputación de la empresa, no tuvo más remedio que inclinarse ante la inteligencia y la integridad de Conceição. Él la nombró su consultora informal de idiomas y negocios, un título que, en la práctica, significaba que ella tenía una oficina en la empresa con un salario que, aunque todavía no era lo que ella merecía, era un avance gigantesco en relación con lo que ganaba como limpiadora. Al principio, el ambiente en la oficina era tenso, con los otros directores aún en shock, observando la nueva dinámica con desconfianza y curiosidad. Conceição, sin embargo, actuaba con la misma discreción de antes, pero ahora, con una autoridad silenciosa que hacía que todos la respetaran.
Ella no se imponía con palabras, sino con su presencia, su calma y la certeza de que estaba allí por mérito y por justicia. Era un cambio de juego y ella estaba aprendiendo a jugar y cada día a sentir la fuerza que ella pensó haber perdido. Lo más sorprendente quizás fue la transformación gradual de Roberto. Al principio, él la buscaba solo por necesidad, para traducir documentos sigilosos o para interpretar matices de contratos internacionales. Él aún mantenía una cierta formalidad, un resquicio de su antigua arrogancia, pero con el tiempo, Conceição percibió que las conversaciones se extendían. Él comenzó a escuchar sus opiniones, a pedir consejos sobre decisiones de negocios e incluso sobre el trato con los empleados. Ella no lo juzgaba, solo observaba, con la paciencia de quien ya había visto la vida desde muchos ángulos. Poco a poco, la coraza de Roberto comenzó a romperse, revelando un hombre inseguro detrás de la fachada de poder. Ella veía la lucha interna de él para conciliar lo que había sido con lo que se estaba convirtiendo. Lo que comenzó como una imposición se transformó en una colaboración inusual, un respeto mutuo naciendo de las cenizas de una humillación. Y es en ese momento de cambio, de giro interno, que nos damos cuenta del poder que tenemos unos sobre otros, para bien y para mal. Si te estás identificando con este viaje, por favor, suscríbete al canal y forma parte de nuestra comunidad para que podamos seguir compartiendo historias de superación e inspiración. Es una forma de fortalecernos juntos. Poco a poco, la frialdad inicial entre Conceição y Roberto dio paso a una colaboración más orgánica, casi como si el universo estuviera corrigiendo una injusticia histórica. Roberto, que antes solo valoraba el lucro y el estatus, comenzó a ver a las personas, no como herramientas desechables, sino como seres humanos con sus propias historias y talentos. Empezó a escuchar, de verdad, las sugerencias de Conceição, no solo sobre cuestiones de idiomas o contratos, sino sobre el ambiente de trabajo, el bienestar de los empleados e incluso sobre la ética en los negocios. Conceição, por su parte, sentía una extraña mezcla de satisfacción y sorpresa al presenciar la transformación. Era como ver una planta marchita, que antes parecía sin vida, empezar a brotar y ganar color. Ella entendía que este cambio no era solo sobre Roberto, sino sobre el impacto que una acción, un gesto de dignidad, podía tener en cadena. Poco a poco, la cultura de la empresa comenzó a cambiar. Las reuniones que antes eran monólogos autoritarios de Roberto ahora se convertían en diálogos donde la opinión de todos era, como mínimo, considerada. Las puertas de las oficinas, antes siempre cerradas, parecían más abiertas, y los empleados, que antes andaban cabizbajos, comenzaron a levantar la cabeza, sintiendo un soplo de esperanza y pertenencia que hacía mucho tiempo no existía allí. Era un proceso lento, con sus altibajos, pero la semilla del cambio estaba plantada, y Conceição, con su presencia silenciosa y firme, era la jardinera paciente que la nutría. Ella veía en los ojos de algunos empleados la gratitud y la sorpresa, una comprensión mutua de que algo importante y bueno estaba sucediendo, algo que parecía improbable, casi milagroso, dadas las circunstancias iniciales. En cada pequeña victoria, cada sonrisa genuina que veía en los rostros de las personas, Conceição sentía un alivio y una validación que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Era la prueba de que su lucha no era en vano, de que su resiliencia había generado frutos no solo para ella, sino para un colectivo que antes era invisible para el poder. La empresa se estaba convirtiendo en un lugar más humano, y el mérito de ese cambio recaía sobre la mujer que un día barrió sus pasillos en silencio,
una mujer que, sin alardes, estaba redefiniendo el significado de liderazgo y compasión en un ambiente que parecía tan hostil. El aire, antes denso y opresor, ahora parecía más ligero, permitiendo que la luz de la esperanza y la dignidad pudiera finalmente entrar e iluminar cada rincón de aquel lugar. Paralelamente a la transformación en la constructora, Conceição comenzó a sentir un llamado, una profunda nostalgia por el universo académico y por la pasión de enseñar que la vida la había obligado a abandonar. La chispa dormida dentro de ella, la educadora nata, comenzó a reavivarse. Inicialmente, de forma tímida, ella propuso a Roberto la creación de un programa de idiomas para los empleados de la constructora. Él, ya más abierto y confiado en su visión, aceptó la idea con entusiasmo. Las primeras clases, impartidas por la propia Conceição después del horario de trabajo, fueron un éxito sorprendente. Empleados de todos los niveles, desde los obreros de la obra hasta los asistentes administrativos, se dedicaban a aprender inglés, español y, para algunos más curiosos, incluso lo básico de mandarín. El ambiente de las clases era de puro aprendizaje y compañerismo, una antítesis del formalismo y la jerarquía del día a día. Conceição florecía allí, frente a la pizarra, con tiza en las manos y el brillo en los ojos de quien reencontraba su propósito. Ella percibió que la enseñanza no era solo una profesión, sino una extensión de quien ella era, una forma de conectarse con las personas, de compartir conocimiento y de iluminar caminos. En cada clase sentía el alma más ligera, el corazón más lleno y la certeza de que estaba en el camino correcto. Los alumnos, por su parte, absorbían no solo las lecciones de gramática y vocabulario, sino también la inspiración que emanaba de ella, la mujer que, con su propia historia, probaba que nunca es tarde para volver a empezar, para aprender algo nuevo, para reinventarse. Era una simbiosis perfecta, donde el conocimiento fluía libremente, transformando mentes y corazones, dentro y fuera del aula improvisada. El éxito del programa fue tan rotundo que Roberto, viendo el potencial no solo educativo, sino también el impacto positivo en la moral de la empresa, propuso algo aún mayor: la fundación de una escuela de idiomas. La idea de una escuela de idiomas parecía un sueño lejano, algo que Conceição había abandonado en medio de las tragedias. Pero con el apoyo incondicional de Roberto, quien se convirtió en su socio e incentivador, ese sueño comenzó a tomar forma. Se unieron, cada uno aportando sus fortalezas, la visión de negocios y el capital de Roberto, y la experiencia pedagógica, la pasión por la enseñanza y la inquebrantable integridad de Conceição. El Instituto de Lenguas Conceição Santos nació no solo como una institución de enseñanza, sino como un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de superación. La inauguración fue un momento de emoción indescriptible para Conceição. Ver su nombre en la fachada de aquel edificio, saber que estaba allí, construido sobre las ruinas de su pasado, era como un renacimiento. Las aulas llenas, las voces de los alumnos aprendiendo nuevos idiomas, todo eso era la melodía más dulce que ella podría escuchar. Se dedicaba en cuerpo y alma al instituto, desarrollando metodologías innovadoras, capacitando profesores y garantizando que el aprendizaje fuera accesible y de calidad para todos. La escuela rápidamente se convirtió en un éxito, atrayendo alumnos de todas las edades y antecedentes, ofreciendo más que solo clases de idiomas. Ofrecía un espacio de acogida, de oportunidad, de transformación. Roberto, a su lado, era un compañero leal, aprendiendo con Conceição la importancia de la responsabilidad social y del impacto que un negocio puede tener en la vida de las personas. Él, el hombre que antes solo veía cifras,
Ahora se enorgullecía de estar asociado a un proyecto que cambiaba vidas, un testimonio silencioso de que la verdadera riqueza estaba en algo mucho mayor que el dinero. Aquel instituto era la prueba viviente de que de las cenizas de la adversidad, algo extraordinario podría florecer. Y Conceição era la personificación de esa verdad. Era el reconocimiento no solo de su conocimiento, sino de su historia y de su capacidad de inspirar y transformar. Años pasaron, y la vida de Conceição, antes marcada por la tragedia y la invisibilidad, florecía de maneras que ella jamás había imaginado. El Instituto de Lenguas Conceição Santos prosperaba, expandiendo sus unidades y transformando la vida de miles de alumnos. Ella veía en cada estudiante la esperanza, la misma que ella había encontrado después de tanto tiempo. Sin embargo, el universo, siempre con sus propios planes, guardaba una sorpresa más, una especie de reconocimiento final de su jornada. Un día, el teléfono sonó en su oficina en el instituto. Era la Universidad Federal de Río de Janeiro, su antigua casa académica. La voz del otro lado, formal y respetuosa, le extendió una invitación para regresar como profesora titular, una posición que, para Conceição, era la cima de su carrera y un sueño que parecía haber muerto junto con sus años de profesora universitaria. Fue un momento de pura catarsis, un nudo en la garganta que tardó en deshacerse. La oferta no era solo un empleo, era el reconocimiento de su capacidad intelectual, de su pasión por la enseñanza, de la mujer que ella se negó a dejar ser apagada por las adversidades. Se vio transportada al pasado, a las aulas donde compartió conocimiento, a los pasillos donde construyó una vida dedicada a la educación. Aquella invitación no era una simple propuesta de trabajo, sino la cereza del pastel de una recuperación que iba mucho más allá de lo financiero, tocando el núcleo de su identidad. La decisión de aceptar la invitación para regresar a la universidad no fue sencilla, por mucho que representara la realización de un sueño. Conceição había construido una nueva vida, una nueva familia en el Instituto de Lenguas y en la relación con Roberto. Ella sentía un sentido de responsabilidad y un cariño genuino por todo lo que había logrado allí. Noches de profunda reflexión se sucedieron, donde ella sopesó cada aspecto, cada sentimiento, cada recuerdo. Pero en el fondo sabía que no necesitaba elegir un camino en detrimento del otro. Su viaje le había enseñado a conciliar, a adaptar, a expandir sus horizontes. Ella habló con Roberto, quien, para su alegría, la apoyó incondicionalmente, reafirmando que el instituto era lo suficientemente fuerte para prosperar incluso con su atención dividida, y que la universidad era el lugar de donde ella nunca debió haber salido. Ese apoyo, viniendo de Mindumsen, quien vino, significó más que cualquier palabra. Era la prueba de que la transformación de Roberto era real, y que la amistad que floreció entre ellos era sólida y verdadera. Así, Conceição aceptó el desafío, no como un sacrificio, sino como una expansión, una forma de abrazar todas las facetas de quien ella era, la profesora universitaria, la emprendedora visionaria y la mujer que, a través de su propia experiencia, inspiraba a todos a su alrededor. El desenlace de la historia de Conceição y Roberto no fue un fin, sino la celebración de un legado. La amistad entre ellos se consolidó, basada en el respeto mutuo, la confianza y la admiración. Continuaron siendo socios en los negocios, con el Instituto de Lenguas Conceição Santos creciendo y convirtiéndose en una referencia en la enseñanza de idiomas y en la responsabilidad social. La constructora de Roberto, transformada por la influencia de Conceição, se convirtió en un modelo de gestión humanizada, donde la dignidad de los empleados era tan valorada como las ganancias. Conceição,
De regreso a la universidad, traía a sus alumnos no solo el conocimiento académico, sino las lecciones de vida, la resiliencia, la prueba de que la inteligencia y el carácter pueden mover montañas. Ella mantenía sus proyectos paralelos, conciliando con maestría la pasión por la enseñanza, la administración del instituto y la colaboración con Roberto. La historia de ellos se susurraba por los pasillos de ambas instituciones, un recordatorio constante de que el verdadero valor de las personas reside en su dignidad, en su capacidad de ver al ser humano unos en otros y de transformar la adversidad en un trampolín para lo extraordinario. No era una historia de cuentos de hadas, sino un testimonio real, palpable, de que la vida, incluso en sus momentos más sombríos, guarda la promesa de un nuevo comienzo, de una revancha silenciosa y poderosa. La historia de Conceição Santos se convirtió en un faro, un recordatorio vivo de que la dignidad no se compra, no se pierde en medio de las dificultades, sino que se reafirma en cada desafío. La apuesta, que un día fue un instrumento de humillación, se transformó en el catalizador de un cambio profundo, tanto para ella como para Roberto. El hombre que antes la despreciaba, ahora la admiraba y la veía como una mentora, una amiga. Este giro no fue un milagro, sino el resultado de una fuerza interior que muchos, incluido el propio Roberto, subestimaron. Conceição no buscaba aplausos, ella buscaba respeto, y lo encontró de una forma que trascendió sus expectativas. Su viaje, marcado por pérdidas y nuevos comienzos, demostró que las cicatrices del pasado pueden transformarse en un mapa para un futuro más prometedor, lleno de propósito y logros que parecían inalcanzables. Y así, la vida de Conceição, que un día fue un camino arduo y solitario, se desplegó en un tapiz rico y complejo, lleno de colores vibrantes e hilos de esperanza. Ella era la prueba viviente de que la resiliencia no es solo la capacidad de soportar, sino de florecer, incluso en las condiciones más adversas. Su historia resonaba en cada alumno que entraba en el instituto, en cada empleado de la constructora que ahora se sentía valorado, y en cada colega de universidad que la veía como una inspiración. No había lecciones de moral explícitas, solo la vida desarrollándose, mostrando que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se construye, en las relaciones que se cultivan y en el impacto positivo que se puede generar en la vida de los demás. Era la verdad desnuda y cruda de un viaje humano, con todos sus dolores y glorias, que se desarrolló ante los ojos de quien lo siguió de cerca. La historia de Conceição es un testamento silencioso y poderoso. La educación, la dignidad y la capacidad de ver al ser humano más allá de la etiqueta son las verdaderas monedas de cambio en un mundo que a menudo intenta reducirnos a números. Este viaje, que comenzó con una apuesta humillante y terminó en triunfo, nos recuerda que, detrás de cada rostro, hay una historia, un potencial esperando ser reconocido. Y si esta narrativa resonó en ti, si despertó alguna emoción o te hizo reflexionar, comparte este video, comenta tus impresiones y, por supuesto, no dejes de suscribirte para que sigamos trayendo relatos que tocan el alma y nos hacen creer en la capacidad de superación humana. Así es como construimos una comunidad más fuerte, inspirada por la valentía de personas como Conceição.